sí? Ya. Bueno, estamos de vuelta acá con la tercera ponencia y después vendrá la cuarta, que es la mía, y los comentarios del doctor Malik, la ponencia de Luis Lander y del doctor Víctor, la mía. Acá vamos a tener la ponencia del doctor Luis Ricardo Lander, también el doctor Luis Enrique Lander, exactamente, me hice una traslación. Luis Enrique Lander, una ponencia sobre las elecciones, que es uno de los temas más discutidos en la actualidad sobre el caso venezolano. Vamos a seguir la misma dinámica, una presentación, después unos comentarios del doctor Malik y por último una ronda de preguntas para cerrar esto. O, si después lo prefieren, hacemos las dos ponencias con los comentarios y reunimos las preguntas al final, que también puede ser una variante como a gusto del consumidor. Entonces, Luis. Bueno, muy buenos días o ya muy buenas tardes. Comienzo por agradecer grandemente al Instituto por la invitación a participar en este evento y un poco por presentarme. Yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, tengo desde el año 2006 participando en actividades de observación electoral internas en Venezuela, que podrían pensar del 2006 a esta fecha relativamente poco experiencia, pero de 2006 a esta fecha he participado en el proceso de observación electoral de 3 elecciones presidenciales, 2 referéndum referidos a enmiendas constitucionales, 2 elecciones de gobernadores y 2 elecciones parlamentarias y una elección a consejos municipales. Así que en corto tiempo ha sido una actividad de observación electoral intensa. Con frecuencia más de un año, como en esta, que fuimos observadores en las elecciones de octubre y estamos preparando la observación para las elecciones municipales de diciembre. Comienzo por aclarar una cosa que para el público venezolano podría ser innecesaria, pero estamos con un público que puede no saber demasiados detalles de la situación venezolana, por hacer una presentación muy breve de lo que es nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral, como muchas cosas que ocurren en el país, ocultan la mayoría de ellas por la polarización política en que vivimos. Es un sistema electoral que uno podría catalogarlo como contradictorio. Tiene por una parte, contradictorio porque tiene por una parte muy severas debilidades, mientras que tiene por otra parte muy fuertes fortalezas. Y esas dos cosas conviven en un sistema electoral que termina siendo un sistema electoral que permite por una parte con algunas argumentaciones sustentables que parte de la oposición y en estas últimas elecciones de abril claramente el dirigente opositor que resultó derrotado diciendo que el sistema electoral venezolano es fraudulento, que no reconoce esos resultados electorales, mientras que permite por otra parte a que sectores del mismo poder electoral o del oficialismo digan también con razones que el sistema electoral venezolano es el sistema electoral más fuerte y sólido y creíble del mundo. Y esas dos versiones del asunto corren por la prensa y, repito, cada una con argumentaciones que tienen algún nivel de razón. Un poco la raíz de esto está en la misma constitución de Venezuela actual, la constitución de 1999, una constitución que por una parte dice una cosa que yo creo que es el origen, la continuación, digamos, no está exactamente ahí, pero el que dio rango constitucional de la fortaleza del sistema electoral venezolano, que dice que el sistema electoral venezolano debe tender a la mayor automatización posible. Lo dijo Margarita, lo repito Armando, y es una cosa que todos bien sabemos: Venezuela es un país petrolero. Como país petrolero tiene una renta petrolera, y siendo un país petrolero con una elevada renta petrolera, se ha permitido el lujo, porque eso no es repetible en muchas otras partes del mundo, se ha permitido el lujo de hacer una inversión muy cuantiosa en una estructura tecnológica, en una plataforma tecnológica electoral en el país, que es lo que le da sólido soporte a esta fortaleza que yo mencioné.
Pero por otra parte también en la Constitución de 1999, imbuidos en un fenómeno no exclusivamente venezolano, claramente un fenómeno mundial de esto que se ha dado en llamar en la antipolítica, en la Constitución de 1999 los partidos son mal vistos, los partidos políticos son mal vistos. Tan mal vistos son que en la Constitución actual nuestra en Venezuela no se habla de partidos políticos. En ninguna parte se habla de qué pasa con los partidos políticos. Se habla de una cosa, un eufemismo que llaman organizaciones con fines políticos. Entonces una cosa ahí como vaga, difusa, que no es propiamente partidos políticos. Y con una consecuencia a este espíritu antipolítico que privó en la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2009, que es que toda forma pública de financiamiento de la política por constitución está prohibido. Y eso hace de Venezuela un caso único en América Latina, porque en América Latina hay muchas modalidades de financiamiento de la política. Se hacen distinciones entre lo que es el financiamiento propiamente de los partidos políticos, o sea, de lo que podría ser financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, y entre el financiamiento de las campañas electorales para los partidos políticos se habla de lo que es el financiamiento directo, que directamente entregar dinero a los partidos políticos para que hagan sus campañas, o lo que se llama el financiamiento indirecto, que es darle, por ejemplo, espacios en radio y televisión, prestarle auditorio público, qué sé yo, salas, que en otras condiciones habría que alquilar. Esos espacios públicos se prestan a los partidos. Digamos, esos mecanismos indirectos de campaña. Bueno, en Venezuela ninguno de esos está permitido, y es, repito, un caso único en América Latina. Eso hace, por supuesto, que no hace que las campañas políticas y la actividad y el funcionamiento de los partidos políticos sea gratis. Eso siempre cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos, pero los recursos hay que buscarlos en otra parte. Y es, en una medida importante, el origen de una de las grandes debilidades que tiene el sistema electoral venezolano, que dice, bueno, el uso de los recursos públicos en campañas electorales es absolutamente visible. No hay que argumentarlo demasiado. Cualquiera que presencia una campaña política en Venezuela se da cuenta que los recursos públicos son usados de manera ostensible y grotesca en las campañas electorales de parte de todos los actores. Es importante decir esto. O sea, no es solamente el chavismo el que hace eso, sino que los recursos de las gobernaciones y las alcaldías que están en manos de la oposición también hacen uso de recursos públicos para las campañas. Por supuesto, ahí hay una asimetría que no puede dejar de mencionarse, porque los recursos del Estado, del Ejecutivo Central Nacional, son mucho mayores de cualquier alcaldía o gobernación, pero no hay demasiado diferencia ética en el comportamiento de los distintos actores. Y aquí entonces, bueno, lo que decía de la contradicción en el sistema electoral venezolano, yo estuve primero en una organización que se llamó O Electoral, estoy ahora en otra que se llama el Observatorio Electoral Venezolano. Cada vez que hemos hecho una observación, hemos hecho un informe presentando los resultados de nuestra observación, y allí siempre hemos terminado diciendo, porque eso es esta característica donde a lo largo, bueno, primero que todo, proceso electoral no es la jornada del día de las elecciones solamente, sino que es un proceso que obviamente el día de la jornada electoral es su momento estelar, pero es eso, un momento de un proceso, que durante todo el proceso se producen enormes inequidades y digamos, esta cosa, los usos de los recursos públicos, todo acto de gobierno se convierte en un acto de campaña electoral, digamos, todas estas condiciones que no deberían ser las condiciones de una campaña electoral efectivamente democrática, en el sentido que podemos interpretar, digamos, de las mejores prácticas de campañas electorales. Pero el día de las elecciones, en términos de
el voto que emite la gente y el proceso en que ese voto emitido se convierte efectivamente en resultados finales que permitan a la autoridad electoral proclamar un determinado candidato, allí la cosa funciona bien, y hablar allí de fraude termina siendo poco creíble. Bueno, vamos a ver cómo, hecho esa breve introducción, vamos a comenzar a hacer la presentación esta que tiene que ver, repito, con las elecciones de abril y las elecciones de diciembre de este año. Ese es un poco letra, pero quería ponerlo aquí completo porque es el artículo 233 de la Constitución de la República Venezolana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice donde habla de la ausencia definitiva del presidente, qué hacer en ese caso. Para efecto de lo que nos interesa, ese es un párrafo de ese artículo grande, y que dice entonces que cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidente de la República durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo. Sobre este artículo, luego del fallecimiento del presidente Chávez el 5 de marzo de este año, apenas 4 días después, el 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones presidenciales para el 14 de abril, cumpliendo con lo dicho en el artículo citado de la Constitución. Se establece un periodo de postulaciones de apenas 2 días. O sea, el anuncio lo hace el Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo, y en ese anuncio dice: mañana y pasado mañana se harán las postulaciones para los candidatos a la elección que se hará el 14 de abril. Si contrastamos ese lapso con lo que fue el cronograma de las elecciones de octubre anteriores, la anterior elección presidencial, que era una elección que ya se sabía de antemano que venía, esta no, esta fue, en la prensa se recogió como una elección sobrevenida, es una elección sorpresiva. En el cronograma para las elecciones de octubre, el periodo de postulaciones era de semana y media, pero además anunciada 2 meses antes de una elección que ya se sabía que venía, así que estaban todas las condiciones para que los actores políticos pudiesen tener el tiempo suficiente para escoger a los candidatos que iban a presentar. Mientras que, repito, en esta ocasión se hace el anuncio un día y se dice que los candidatos deben presentarse mañana y pasado mañana. La campaña electoral, que normalmente es una campaña que dura alrededor de unos 3 meses, se fijó en esa oportunidad para 10 días, reducido exclusivamente 10 días. Y para poder cumplir con lo establecido en la Constitución, que debe hacerse una nueva elección 30 días después del fallecimiento de la ausencia absoluta del presidente, hubo cosas que dejaron de hacerse. Se dejaron de hacer varias de las cosas en las que Juan mencionó que se hacen en Venezuela cada vez que hay una elección. Todos esos procesos de auditoría no se realizaron porque no había tiempo para hacerlo. El registro electoral permanente, que en toda elección se hace una actualización del registro para que nuevos electores se inscriban en el registro electoral, o para que electores ya inscritos en el registro cambien sus datos. Si alguien se mudó de Caracas a Maracaibo, o al revés, de Maracaibo a Caracas, y son ciudades que quedan lejos y quieren entonces modificar, actualizar sus datos en el registro para poder votar en su nuevo domicilio, todo eso se hace antes del proceso electoral. En esta oportunidad se usó el mismo registro electoral del mes de octubre, lo que hizo que nadie pudiese actualizar sus datos, pero sobre todo dejó efectivamente por fuera del registro electoral, es decir, sin derecho a votar, a todos aquellos venezolanos
que entre octubre y abril hubiesen cumplido los 18 años que les permitieran, que les incorporaran en el derecho a votar, y eso no tuvieron derecho a votar en las elecciones de abril. Y lo que dije ahorita, siempre el sistema electoral venezolano antes de unas elecciones son sometidos a un proceso de auditorías técnicas de toda la plataforma tecnológica, que tampoco en el mes de abril pudo realizarse en las condiciones en que normalmente se realiza. Aquí están los resultados de, también hay un poco de números allí que son difíciles de ver, pero bueno, pero quería que estuviera completo de las tres elecciones recientes que hemos tenido. La elección presidencial de octubre del 2012, la elección de los gobernadores de diciembre de 2012 y la elección presidencial de abril del 2013. Aquí lo que me interesa más destacar es que, bueno, en la elección presidencial de octubre ganó el candidato presidente Chávez con más del 55% de los votos, mientras que el candidato de la oposición, el principal candidato de la oposición, porque allí hubo más de un candidato de la oposición, obtuvo 44% de los votos. Mientras que en las elecciones de abril, y allí está la caída de la que mencionaba Margarita, aquí la diferencia de votos se redujo enormemente y Maduro obtuvo el 50,61%, mientras que Capriles obtuvo el 49,12%, 1,5 de diferencia entre ambos candidatos. En las elecciones regionales, las intermedias, digamos las elecciones de gobernadores, también el oficialismo ganó, pero con una diferencia menor que las presidenciales. Esto es unos datos curiosos, reflejo de la polarización en Venezuela, para poner como contraste. En el Consejo Nacional Electoral tiene estas dos categorías, que son los votos en las embajadas, que son los votos en el exterior, donde podrán ver que el chavismo no es demasiado popular allí. No sé cómo están los amigos venezolanos por aquí, si votaron en estas elecciones, cómo se inscriben en esto, pero bueno, ahí hay un predominio de la oposición sumamente marcado. Y hay otro grupo también muy pequeño de electores que se ubican en lo que llaman mesas inhóspitas, que están en lugares remotos, que son grupos de electores, qué sé yo, comunidades indígenas, cosas así como muy de difícil acceso, donde también el comportamiento es extremadamente polarizado, pero de signo contrario al que ocurre en las embajadas. Y eso se repitió tanto en la elección presidencial como en la elección, en las dos elecciones presidenciales, la de Chávez y la de Maduro. No hay allí datos regionales, porque los datos en las elecciones de los gobernadores, los que están fuera del país no tienen derecho a voto, porque no hay ninguna gobernación que funcione en las embajadas, y el Consejo Nacional Electoral, eso es tan pequeño que ni siquiera en su página tiene registrados los datos de los centros inhóspitos. Aquí hay una gráfica que ilustra el comportamiento electoral en las elecciones presidenciales habidas en Venezuela desde 1999. Una primera cosa por destacar aquí es la línea negra, que es la que está más alta, que es la línea que indica el número de electores oficialmente inscritos en el registro electoral. Efectivamente, en Venezuela, desde 1958 en adelante, hubo varios años donde los datos oficiales de lo que se llamaba antes el Consejo Supremo Electoral registraba cifras de abstención muy bajas. Se hablaba de unas elecciones altamente participativas, pero parte de la razón por la cual eso ocurría es porque el registro electoral era un registro electoral deficiente,
deficiente en el sentido que había un número importante de venezolanos que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para participar en las elecciones que no se inscribían. Al no inscribirse no tenía derecho a votar y por lo tanto era una abstención oculta. Una de las cosas que yo valoro como altamente positiva que ha ocurrido en estos últimos años es que se ha hecho un esfuerzo sistemático y sostenido por incorporar al registro electoral venezolano efectivamente a todos los que tenemos derecho a participar en las elecciones según las disposiciones legales, y se ha producido un incremento muy sustancial. Lo pueden ver ahí a partir del 2002 como la gráfica que representa el registro electoral tiene una pendiente de crecimiento importante, y ha crecido de manera superior a lo que ha sido el crecimiento de la población. Pasamos de un registro de 11 millones de habitantes a un registro ahora que está rondando los 19 millones de habitantes. Luego están allí la línea roja, que es la línea del voto oficialista, la línea verde, que es la línea del voto opositor, y la línea punteada negra, la línea que refleja la abstención. Bueno, ahí puede verse cómo la brecha entre el oficialismo y la oposición comenzó siendo relativamente moderada, luego se amplió esa brecha y luego está nuevamente cerrándose esa brecha. Para el 8 de diciembre está convocado entonces un nuevo proceso electoral, que es el proceso para elegir a los 335 alcaldes, 2 alcaldes metropolitanos y aproximadamente 2.400 miembros de lo que se llaman los consejos municipales, concejales municipales. Aquí están nuevamente llenos de numeritos, pero está puesto aquí los estados. La cosa debería tener no lo consigo. Ahí la lista de los 24 estados del país. Luego está el número de municipios que hay en cada uno de los estados. Y está puesto primero los resultados de las elecciones municipales del año 2008, cuántos municipios de esos, en cada uno de los estados ganó la oposición y cuántos ganó el oficialismo. Está puesto aquí en esa primera información una columna adicional que habla de otros, porque la dinámica local siempre incorpora elementos, afortunadamente digo yo, que no se someten a la polarización nacional de chavismo antichavismo, sino aparecen otros candidatos. Y fíjense que aquí en algunos estados, por ejemplo en el estado Amazonas, de 7 municipios, esos otros ganaron en 5. Ganaron más que el oficialismo y más que la oposición. Bueno, pero ya están repartidos en general por municipio y por estado cómo fueron los resultados electorales. Y están puestos luego las elecciones presidenciales, las 2 elecciones presidenciales últimas, la de octubre y la del año pasado y la de abril de este año. Ahí vemos que el número de municipios donde ganó el oficialismo, en las municipales ganaron 269 municipios, en las presidenciales de Chávez ese número subió a 287, mientras que las presidenciales de Maduro bajó a 240, y mientras que la oposición, o sea, la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, en las elecciones municipales del año 2008 obtuvo 56 municipios, en las elecciones presidenciales ganó el 50, mientras que en la hora de abril ganó el 97. Se ve un crecimiento importante de
la oposición en distintos municipios. ¿Cuáles son las condiciones? En definitiva, creo que voy a terminar repitiendo algunas cosas que ya mencionó Margarita, pero bueno, todavía no lo digo porque lo voy a decir de mi manera. Bueno, es la segunda elección sin la presencia física de Chávez. Digo la segunda porque la primera fue la presidencial de este año, la de abril. Y eso, Chávez, como bien lo mencionó Margarita, las elecciones en Venezuela siempre han tenido un componente muy grande de dinámica plebiscitaria, de la Chávez o no Chávez, y eso un factor absolutamente esencial en esa dinámica era el mismo Chávez. Él se metía en la dinámica, bueno, cuando era candidato a él, por supuesto, por el hecho de ser candidato, pero en una elección local, regional, lo que fuera, él hablaba de sus candidatos y siempre estaba en campaña y levantaba la mano del candidato a quien él apoyaba. Y siempre se lo decía, esos votos no son de ustedes, esos votos son míos. Entonces, ya en las elecciones de gobernadores de diciembre del año pasado, la presencia de Chávez fue muy débil, digamos, no estuvo propiamente en la campaña por sus condiciones de salud, pero los candidatos del oficialismo que participaron en esas elecciones sí fueron los candidatos que Chávez decidió que fueron, que contaban con el apoyo y la aprobación de Chávez. Las elecciones de abril, ya no estaba, ya Chávez había fallecido, pero el candidato del chavismo en esas elecciones fue el candidato que Chávez el 8 de diciembre del 2012, en su última locución por televisión, le dijo a los venezolanos: en mi ausencia, este es el candidato. O sea, nos lo presentó como su sucesor. En esta oportunidad de las elecciones municipales ahora de diciembre, los candidatos oficialistas fueron nuevamente designados con una mecánica similar a la que usaba Chávez normalmente, pero sin Chávez. Lo que digo con esto es que en esto que mencionó Juan en su participación de la tendencia interna dentro del chavismo, que no son nuevas, han existido de siempre, pero antes las tensiones internas del chavismo todos reconocían que las resolvía Chávez. Cuando llegaba alguna situación de lo que dijera Chávez era santa palabra y allí se acabó la discusión. Ahora ya no hay santa palabra. Entonces las disputas y la discrepancia que puedan haber entre distintas corrientes a favor o en contra de un determinado candidato, ahora son mucho más notorias y más difíciles no hay esa autoridad que las controle. Eso ha hecho que en esta oportunidad hay más candidatos que en oportunidades anteriores disidentes del candidato oficial del chavismo, que están allí compitiendo, y otras donde no se ven candidatos disidentes, si hay de todas maneras resquemores con el candidato, y entonces bueno, el entusiasmo y la energía que pondrán en la campaña seguramente no será la misma. Por su parte, los candidatos opositores fueron electos en primarias, pero en febrero del año pasado. Mucha agua ha corrido bajo los ríos, que hace que candidatos que en un determinado momento fueron electos en primaria ya no gocen del mismo entusiasmo y el mismo apoyo que tienen antes. Pero hay otro factor aquí que creo que es importante, que la Mesa de Unidad Democrática, cuando decidió la realización de aquellas primarias, el objetivo principal de esas primarias era la designación del candidato presidencial para las elecciones de octubre, que ahí efectivamente se presentaron 5 candidatos y terminó ganando Enrique Capriles. Pero por los costos que significa un proceso de este tipo, la Mesa de Unidad Democrática decidió, bueno, tenemos pendiente unas elecciones de gobernadores, que seguramente se harán, ya estaba fijada que la fecha iba a ser en diciembre, y unas elecciones municipales que se harán en algún momento. La fecha nunca estuvo demasiado precisa.
aprovechemos esta primaria para elegir a los candidatos para esas 3 elecciones y crear un mecanismo de primarias o de consenso. Y de consenso era acuerdo entre los partidos políticos, básicamente. Hay algunos candidatos que fueron productos de esos consensos que, si bien hubo consenso entre los partidos, las bases no participaron efectivamente en ese consenso porque no fueron. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que si hay descontento en la designación de candidatos del oficialismo, hay también descontento en la designación de candidatos de parte de los candidatos opositores. Lo mencionó Margarita, estamos en una situación socioeconómica en Venezuela especialmente complicada, alta inflación, situación de desabastecimiento importante. Obviamente, bueno, lo mencionó también Juan allí, que el gobierno no va a decir yo soy responsable de eso, pero le cuesta mucho más trabajo al gobierno conseguir un culpable de ese proceso que a la oposición. Ahí hay una situación de asimetría en términos de qué tan creíble es la acusación de que en Venezuela hemos visto, por ejemplo, en estos momentos recientes, recordarse mucho la experiencia de Allende, de Chile, y digamos, es una comparación un poco forzadita, digamos, ¿no? La actividad de saboteo absolutamente pública y evidente de los momios chilenos en el 73, la huelga de los transportistas, no sé qué cosa, digamos, es una cosa muy clara y muy evidente, mientras que ahora es una cosa mucho más difícil de creer. No sé si es que la oposición venezolana es mucho más hábil que la oposición chilena de la época, o que la cosa no es tan así. Pero bueno, pero claramente esto creo que es una situación desfavorable para el oficialismo. Por otra parte, hay una historia de gestión de los poderes locales, donde también aquí creo que es una cosa simétrica, en el sentido de que los alcaldes de oposición se han visto forzados, digamos, en la situación política venezolana, eso no tenían otra opción, forzados a convertir su gestión en ventana para la posibilidad de su crecimiento político. Eso es absolutamente comprensible. Entonces, bueno, han sido alcaldes razonablemente dinámicos, que cumplen con su tarea, que quieren hacer la cosa lo mejor posible. No discuto cuál es la motivación para eso. Puede ser absolutamente politiquera, de que yo hago la gestión lo mejor posible porque eso es lo que me va a dar votos, o puede ser porque él crea efectivamente en el poder local y que está haciendo una gestión. Pero claramente la posición de los alcaldes oficialistas es otra, porque los alcaldes oficialistas estamos en un proyecto en Venezuela donde explícitamente estos poderes locales tienen que verse disminuidos para el fortalecimiento del Estado comunal, y además, bueno, las grandes políticas son las políticas que vienen de la presidencia. Autonomía local no es vista con buenos ojos en el modelo chavista, y los alcaldes se comportan en consecuencia, están muy bajo perfil y no tienen demasiada obra que mostrar, porque cada vez que hay alguna obra, aunque sea una obra municipal, es de Chávez. Entonces no sé, se la quitan a sí mismos, ¿no? Bueno, esta cosa que también me mencionó Margarita, hay una percepción negativa con respecto al Consejo Nacional Electoral, que tiene que ver con siendo, como dije, que la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral es muy sólida y no es para nada, y eso lo digo así sin la menor duda, que si usted como elector no lo ve cuando está pisando la tecla
del tarjetón electoral de la máquina automatizada, no hay manera de que se sepa por quién votó. Eso está absolutamente blindado, el secreto del voto. Digamos, la única manera que habría que saber por qué votó es que alguien vea cómo está votando alguien. Pero si no lo vio, no hay manera de que se sepa. Bueno, pero la percepción del país, en más o menos un 50%, es que sí se sabe. Que las máquinas pueden detectar por quién votó, digamos, porque un proceso donde el elector pasa por una carta-huella, donde se registra como elector con su huella, después pasa a votar, ¿no? Esas dos cosas están conectadas y se sabe por quién votó el que votó y quién haya votado. Y eso tanto para simpatizantes del oficialismo como para simpatizantes de la oposición. Entonces, digamos, es una... Y como en esta cosa de la política termina siendo mucho más importante la percepción que la realidad, es una cosa que con seguridad va a tener su peso en la elección. Desconfianza en la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, desde que tiene esta junta directiva, para nadie hay duda que hay 4 rectoras simpatizantes del oficialismo y un rector simpatizante de la oposición. En sus orígenes de esta junta directiva del Consejo Nacional Electoral hubo esfuerzos por, sabiéndose esa simpatía política, esfuerzos por mantener un cierto grado de imparcialidad institucional, pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo, eso se ha ido perdiendo y los rectores cada vez más dan opiniones que son claramente opiniones partidarias. Lo mencioné ya ahorita, en varios municipios hay alianzas imperfectas, o sea, hay más de un candidato a oposición y más de un candidato a oficialismo, que por supuesto va a producir efectos en las elecciones. Y aunque mencioné también antes que la dinámica local permite dinámicas locales, dinámicas propias del municipio, que no están determinadas exclusivamente por la polarización nacional, de todas maneras es claramente dominante la polarización en discursos que, para claramente el oficialismo tiene un discurso polarizante desde 1998, la primera elección de Chávez, el discurso populista del que habló Margarita, le ha sido exitoso en todas las 17 elecciones, salvo una, que se han realizado desde esa fecha, y obviamente una estrategia exitosa no se abandona, entonces, se insiste en ella, si funciona, sigamos haciendo lo mismo. En estas elecciones hubo algunos momentos donde la oposición trató de impulsar, por lo menos algunos sectores de la oposición, estrategias no polarizadas. En esta elección yo creo que en la oposición claramente puede distinguirse como dos posturas. Una postura que asume la polarización como un mecanismo. Estas elecciones son unas elecciones donde se va a evaluar a Maduro, es una elección donde hay que castigar, expresar el rechazo a Maduro. El principal dirigente de esa corriente es directamente Enrique Capriles, porque está su figura. Él no es candidato a nada, pero él desde el principio de la campaña dijo: yo soy el jefe de esta campaña municipal, y el discurso es este. Y hay otro sector de la oposición que anda con un discurso de, bueno, esta es una oportunidad de rescatar la descentralización que ha venido siendo muy atacada y muy debilitada a lo largo de todo el periodo chavista. Se trata de confrontar al candidato local y no hacer una confrontación nacional. Decía alguien por allí, creo que fue Luis Vicente León, que es el presidente de una empresa de opinión pública,
que además es absolutamente histriónico, Tiaquero, cuando presenta sus datos, un tipo bien interesante. Decía que de parte de la oposición, la postura esta de presentar las elecciones como un plebiscito era mal negocio, porque es probable, pero no seguro, de que efectivamente en votos nacionales termine la oposición en esta oportunidad sacando más votos que el oficialismo. Con seguridad, el número de alcaldías, el oficialismo va a seguir sacando más, va a ganar más alcaldías que la oposición. Es probable que las alcaldías principales de las ciudades más grandes, digamos, en Venezuela la discrepancia entre alcaldías, hay alcaldías que tienen más de 1 millón de electores y alcaldías que lo que tienen son 30.000, 25.000 electores, digamos, hay una asimetría muy grande. Pero bueno, es probable que las alcaldías más grandes, las ciudades principales del país, ganen la oposición, pero el número de alcaldías va a ganar la oposición. Pero entonces decía Luis Vicente León, bueno, si se gana el plebiscito, ¿cómo se cobra? O sea, después que gané, ¿qué hago? O sea, ¿qué digo esto? O sea, está bien, los venezolanos no queremos a Maduro. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el lunes siguiente que hacemos con ese resultado? Y por otra parte, si sale derrotado, que no es un escenario descartable, que efectivamente el oficialismo saque más votos, entonces es verdad que la oposición recibe un palo en la cabeza severo, porque bueno, se está legitimando a Maduro. Bien. Había metido por ahí, bueno, lo menciono, había metido un par de gráficos adicionales, pero en otra parte, saqué la versión que no era. En el Observatorio Electoral Venezolano estamos montando, y va a estar al uso público recientemente, lo que llamamos un sistema de información electoral, que tiene información electoral muy detallada, que permite hacer cruces y obtener resultados que con la información del Consejo Nacional Electoral directamente no es tan fácil. O sea, el Consejo Nacional Electoral tiene una buena página web con información electoral donde están los resultados electorales discriminados hasta el nivel de mesa, o sea, una cosa bien minuciosa. Pero hicimos, por ejemplo, nosotros, que no lo tiene el Consejo Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística hace una agrupación de las parroquias del país, ni siquiera los municipios, sino en un nivel más bajo, un peldaño más bajo del escalón, a nivel de parroquias, una clasificación por condición socioeconómica de la parroquia, la posición socioeconómica dominante de la parroquia. Entonces, nosotros montamos en este sistema de información electoral cómo se comportan electoralmente las parroquias según su condición socioeconómica. Y los resultados ahí son para los que les gustan los numeritos, son preciosos. Digamos, si uno ve el comportamiento de la parroquia con nivel socioeconómico muy bajo contra las parroquias con nivel socioeconómico muy alto, son igualitas, pero al revés. Pero igualitas, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Yo el gráfico lo tengo por ahí, puesto en azul la de la oposición y en rojo la del chavismo. En la parroquia del nivel socioeconómico muy alto, azul y rojo. En la del nivel socioeconómico muy bajo, rojo, azul. Así que, pero clarito, ¿no? Hasta ahora el número de parroquias, el número de electores en las parroquias de nivel socioeconómico muy bajo son bastante más que en el nivel muy alto, y eso de alguna manera explica los resultados finales. Bueno, vamos allá. Bueno, gracias Luis. Entonces damos la palabra al profesor Marín Tejar para que nos haga los comentarios de la ponencia de Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a partir de la misma ponencia para hacer los comentarios. No voy a seguir el tema ni comentar lo que se ha dicho antes. Voy a centrarme más en
en esa ponencia que es de análisis electoral, ¿no? De condiciones electorales ante todo. Creo que el análisis electoral proporciona elementos importantes, interesantes sobre los procesos políticos, incluso más allá de su dimensión electoral, porque nos permite ver pues, dinámicas sociológicas, territoriales bastante relevantes y al mismo tiempo, obviamente, el proceso político nunca se reduce a esa dimensión electoral, que el análisis electoral no nos permite entender todo de un proceso político que trasciende la dimensión electoral. Yo voy a hablar desde México, pues no soy especialista de Venezuela, no he hecho investigaciones en Venezuela, no puedo tener mis opiniones, pero no tengo mucha legitimidad para hablar de Venezuela, pero pues a partir de lo que he escuchado y de las distintas posiciones que he visto, puedo hablar desde el caso mexicano y ahí veo paralelos y diferencias que me parecen interesantes. El primero es sobre el sistema electoral. Creo que esa cuestión que se planteó al inicio de la ponencia de que el sistema electoral venezolano es el más seguro de todo, uno de los más viables, más vigilados, supongo, con muchos observadores internacionales, etc., que hace poco factible un fraude masivo, por ejemplo, y que al mismo tiempo es un sistema electoral muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado por pues, algunos elementos que se mencionaron, como la inequidad, el uso de los recursos en las campañas electorales, los mecanismos clientelares, el juego de los medios de comunicación, etc. Pues es algo que ya hemos escuchado en México también, ¿no? Tanto en el 2006 como en el 2012, que no existía en América Latina, dice lo mismo en México que en Venezuela, ningún sistema electoral tan elaborado, tan vigilado, tan viable como el sistema electoral mexicano, y al mismo tiempo es un sistema electoral altamente cuestionado. Y no únicamente en esas dos elecciones presidenciales, es decir, en muchísimas elecciones municipales, locales, estatales, ese sistema electoral es sistemáticamente cuestionado, da lugar a manifestaciones, demandas, levantamientos, no reconocimientos del candidato supuestamente victorioso, arbitrajes no reconocidos por los actores, cuestionados, etc. ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido el problema no es únicamente técnico, el problema es obviamente político, ¿no? Y entonces hay que siempre ubicar esas cuestiones, ¿no? en términos políticos. En ese sentido, si yo me baso en el caso mexicano, pues en México hubo dos procesos electorales presidenciales, elecciones presidenciales muy cuestionados, ¿no? El del 2006 y el del 2012. En el 2006 porque el candidato de izquierda, el Partido Revolucionario Democrático y otros partidos coalicionados con él, pues dijeron que habían sido víctimas de un fraude electoral, ¿no? Y pues eso dio lugar a manifestaciones postelectorales, al no reconocimiento del candidato victorioso que había ganado por un margen de menos de 0,5 punto, y había dado lugar incluso a la creación de un gobierno paralelo, ficticio, simbólico de parte del candidato de izquierda. Y en el 2012 otra vez se cuestionó el proceso electoral, pero esta vez no solamente después, desde antes. Es decir, ya había manifestaciones en contra del proceso electoral y la orientación que estaba tomando antes que se diera lugar a votar, y esas manifestaciones siguieron después, y hasta ahora hay grupos, movimientos, movilizaciones que cuestionan ese proceso electoral. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el 2006 y el 2012? Es que en el 2006 era un partido político, un candidato y sus partidarios que cuestionaban quién había ganado el proceso.
en el 2012 lo que se cuestionaba no era realmente un fraude masivo, sino la inequidad misma del proceso. Es decir, la inequidad inherente a cualquier proceso electoral en México y en particular a los procesos electorales nacionales. Y ahí surgió un tema que no era el tema del fraude electoral, sino el tema de la imposición del candidato, entre comillas, oficial, que no era del color del gobierno federal de la época, pero que era el candidato preferido del partido más importante del sistema de partidos mexicano, el candidato que finalmente tenía hasta cierto punto el apoyo tácito del propio gobierno, ¿no?, de otro partido político que no apoyaba con tanta incondicionalidad a su candidata, ¿no?, y de los medios de comunicación, ¿no?, con mecanismos a nivel estatal donde hay muchos gobernadores priistas, clientelares de cooptación del voto sistemáticos, ¿no? Entonces, creo que ese tema de la imposición, de la inequidad, es un tema que encontramos en Venezuela, que se plantea no en términos de fraude, sino en términos de inequidad y de imposición, ¿no? Pero hay una diferencia desde mi punto de vista, y eso remite un poco al comentario de Alfredo sobre las asimetrías, ¿no?, y digamos, las estructuras sociales subyacentes a los procesos políticos. Es que la inequidad hasta cierto punto es mucho mayor en México que en Venezuela. Es decir, los candidatos, la concentración del dinero privado y público, la concentración del apoyo mediático, la concentración y la propia historia del país, ¿no?, donde pues hablamos de un partido que había sido hegemónico durante 71 años, cuando Chávez finalmente rompió con un sistema de partidos que pues también había prevalecido antes, ¿no? Aquí la inequidad es mucho mayor, ¿no? Hay una inequidad de recursos, de visibilidad mediática, propiciada por el propio sistema político, que hace que no estamos en una situación de polarización donde haya cierta posibilidad para la oposición de ganar, ¿no?, por lo menos en el último proceso electoral, sino verdaderamente un hegemonismo mucho más claro, ¿no? Entonces ahí surge ya un comentario sobre el caso propiamente venezolano. Pues vemos que la polarización se ha acentuado, no ha bajado de intensidad. Según los datos que usted presenta, incluso la concentración de voto en los dos candidatos principales fue mayor en esta elección que en las anteriores. Y al mismo tiempo el margen se ha reducido de forma bastante significativa. Entonces, usted dijo que la polarización había beneficiado al oficialismo, pero parece ser que esa polarización que va avanzando cada vez más ya no le está beneficiando tanto, sino que provoca una reducción del margen entre los dos candidatos. Entonces nos podríamos preguntar si finalmente esa polarización que benefició al chavismo, al oficialismo hasta hace poco, ahora ya no sería perjudiciable para él, sino se convertiría en un elemento en su contra, ¿no? Pero habría que explicar por qué esa polarización no le beneficia ya. ¿Será porque precisamente la estrategia de la oposición de al mismo tiempo alimentar esa polarización y tratar de salirse de ella le ha dado beneficios? ¿Será que el chavismo debería también tratar de salirse de esa polarización y abrir otras vías para poder competir ya con la posible o incluso probable futura victoria electoral de la oposición si no hay fraude? Entonces yo creo que aquí hay un elemento nuevo que surge, que es que la polarización ya no es tan beneficiosa para el chavismo y el oficialismo, que puede tener explicaciones contrastadas, ¿no?, que sean interesantes. Otra pregunta que yo me hago, ¿no?, pues si estamos hablando de un oficialismo que está en el poder desde hace bastante años, ¿no?, pero ¿qué ocurriría en caso de derrota electoral del chavismo? Yo creo que eso es una pregunta importante, porque ahora todo se concentra en que el chavismo está en el poder, que el chavismo, etcétera, etcétera, críticas
manifestaciones de apoyo, etc. Pero ¿qué ocurriría si ganaría la oposición? Yo creo que eso es un escenario que hay que contemplar, porque es un escenario ya altamente probable, no seguro, pero altamente probable. ¿Qué sería el post-chavismo? Y entonces, desde ese punto de vista, hay que ponerlo en perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque la situación antes de Chávez no era ideal. Al final, el sistema pluralista tal como existía en Venezuela, pues provocó el chavismo, generó el chavismo, ese alimento de problemas que le antecedían, que él no creó del todo. Entonces, ¿qué ocurriría en caso de victoria? ¿Quién primero homogeneizaría esa oposición? O sea, habría primero posibilidad de que se homogeneice, que se hegemoneice. ¿Quién sería el actor? Sería lo que algunos llaman esa derecha bastante radical, antichavista, serían otros sectores más centristas, ¿no? O sea, porque eso pues abriría escenarios tanto de polarización como escenarios de orientación política bastante distintos, yo creo, ¿no? Regresaríamos a la situación pre-chavista, ¿en qué medida se podría regresar a ella? ¿Qué habría de distinto con la situación pre-chavista? ¿De qué tipo de democracia estaríamos hablando? Yo creo que esas son preguntas que nos tenemos que hacer porque es un escenario ya probable. Y para terminar, ya como comentario general, que refleja menos un análisis que una posición propia, pues es interesante porque yo creo que la comparación entre Venezuela y México es altamente interesante, sería interesante profundizarla porque plantearía problemas que trascienden ambos contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde Venezuela, cuando se critica el chavismo y se critica al oficialismo, pues una de las críticas centrales es la reducción del pluralismo de las instituciones, la tendencia populista del régimen, etc., ¿no? O del gobierno, bueno, del propio Estado, finalmente, ¿no? Es un proyecto que trasciende esas formas. Bueno, cuando se dice eso, esa crítica se formula no siempre, no únicamente, he visto distintas formas de formularla, pero uno de los enfoques principales es bastante liberal, digamos, corresponde a una cierta concepción liberal, ortodoxa de la democracia, ¿no? que se ha tratado de instaurar con menos o mayor éxito en América Latina, ¿no? Pero cuando se ve desde México no se puede ver de la misma forma, ¿no? Porque en México precisamente el régimen vigente o la tentativa vigente, ¿no? de instauración de la democracia apunta a esas formas liberales, es totalmente retoma completamente ese discurso y ese modelo, ¿no? Y vemos que este no erradica el corporativismo, como lo dijo, no erradica el clientelismo, al contrario parece ser que lo alimenta, ¿no? Y ese propio modelo liberal es cuestionado incluso donde se ha consolidado más, ¿no? Pues yo que soy francés, veo como en Francia, por ejemplo, Chávez, en algunos sectores de la izquierda francesa es muy bien visto porque ellos lo ven como una alternativa a esas democracias liberales oligárquicas. Yo tengo muchos contactos en Facebook que son de la izquierda francesa y Chávez es un dios para ellos, ¿no? Y el chavismo es extraordinario, bueno, obvio lo ven desde lejos, no tienen la experiencia directa del proceso, pero para ellos lo más terrible es esa democracia liberal, capitalista, oligárquica, que ellos viven y con la cual están concretamente en pugna, ¿no? Y esa democracia se le puede cuestionar también su idea de pluralismo, y yo creo que eso es interesante porque una de las grandes críticas que se le hace, más allá de las más clásicas, de que se enfoca un proyecto económico, capitalista, etc., ¿no? Más allá de eso, una de las críticas más interesantes que se le hace es que el tipo de pluralismo que defiende es ficticio o es un espejismo. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es que vuelve consensual lo que es de alta trascendencia en el debate público, como el proyecto económico, el proyecto central de sociedad. Por ejemplo, en Francia, los dos grandes debates actuales que deberían tener lugar es el proyecto económico y el proyecto republicano, ¿no? O sea, el tipo de sociedad y institucionalidad que se pretende construir. Bueno, eso no está en debate. Eso no se debate. Bueno, algunos lo quieren debatir, pero los grandes partidos no quieren debatir de ese tema. Eso ya está consensuado.
significa que en el debate público eso no es un elemento de división entre los grandes partidos políticos. Lo será para la extrema derecha, lo será para la extrema izquierda, pero no lo es para los partidos que pueden de forma realista acceder al poder político. No se discute. Entonces hay una suerte de pluralismo, pero ese pluralismo no existe en el debate público sobre las orientaciones centrales y trascendentales de la sociedad, que ellos sí son ya consensuados de antemano y no son ni cuestionables ni discutibles. Y podríamos hablar incluso de una despolitización de esos temas. Pero al mismo tiempo hay una politización excesiva, extrema, y yo diría hasta totalitaria, de temas privados, de temas de la vida privada. De repente el hecho de tener un velo o no tener un velo, de ser homosexual o no ser homosexual, todos esos temas se vuelven los únicos temas que polarizan los grandes partidos políticos. Entonces tenemos una división entre lo privado y lo público, donde lo privado se politiza, lo público se despolitiza, se consensúa lo que sería de mayor trascendencia para la colectividad y se politiza al contrario, lo que no debería ser tan relevante y no merece que se discuta tanto en el debate público, porque además tiene muchos efectos perversos, porque se legisla sobre temas que creo no son dignos de ser legislados y lo único que hacen es generar falsos conflictos, ¿no? Entonces ese cuestionamiento, el pluralismo liberal que se da incluso donde se ha consolidado, donde no existe clientelismo, no de la misma forma, no de forma tan drástica, aunque también existe, no existe corporativismo, etcétera, ¿no? Pues debería ser que cuando pues, nosotros criticamos a esa democracia liberal, a sus combinaciones con el corporativismo, deberíamos nosotros ser atentos a lo que puede haber, digamos, de no muy virtuoso en el proceso chavista, pero de la misma forma, cuando se critica a Chávez desde Venezuela, se debe ser atento a las críticas que siguen dándose en contextos, ¿no?, de reino del modelo liberal, no únicamente en América Latina, sino incluso donde esos modelos se encuentran consolidados. Gracias. Muy bien, yo propongo ahora que pase Víctor para acá, porque para leer. Ahora sí, ya. Bueno, estamos de vuelta acá con la tercera ponencia y después vendrá la cuarta, que es la mía, y los comentarios del doctor Malik, a la ponencia de Luis Lander, y del doctor Víctor a la mía. Acá vamos a tener la ponencia del doctor Luis Ricardo Lander, también doctor Luis Enrique Lander, exactamente, me hice una traslación. Luis Enrique Lander, una ponencia sobre las elecciones, que es uno de los temas más discutidos en la actualidad sobre el caso venezolano. Vamos a seguir la misma dinámica, una presentación, después unos comentarios del doctor Malik y por último una ronda de preguntas para cerrar esto. O, si después lo prefieren, hacemos las dos ponencias con los comentarios y reunimos las preguntas al final, que también puede ser una variante como a gusto del consumidor. Entonces, Luis. Bueno, muy buenos días o ya muy buenas tardes. Comienzo por agradecer grandemente al Instituto por la invitación a participar en este evento y un poco por presentarme. Yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, tengo desde el año 2006 participando en actividades de observación electoral internas en Venezuela, que podrían pensar del 2006 a esta fecha relativamente poco experiencia, pero de 2006 a esta fecha he participado en el proceso de observación electoral de 3 elecciones presidenciales, 2 referéndum referidos a enmiendas constitucionales, 2 elecciones de gobernadores y 2 elecciones parlamentarias y una elección a consejos municipales. Así que en corto tiempo ha sido una actividad de observación electoral intensa, con frecuencia más de un año, como en esta. Fuimos observadores en las elecciones de octubre y estamos preparando la observación para las elecciones municipales de diciembre. Comienzo por aclarar una cosa que para el público venezolano podría ser innecesaria, pero estamos con un público que puede no saber demasiados detalles de la situación venezolana, por hacer una presentación muy breve de lo que es nuestro sistema electoral.
Nuestro sistema electoral, como muchas técnicas de campañas electorales, pero el día de las elecciones, en términos de el voto que emite la gente y el proceso en que ese voto emitido se convierte efectivamente en resultados finales que permitan a la autoridad electoral proclamar un determinado candidato, allí la cosa funciona bien, y hablar allí de fraude termina siendo poco creíble. Bueno, vamos a ver cómo, hecho esa breve introducción, vamos a comenzar a hacer la presentación esta que tiene que ver, repito, con las elecciones de abril y las elecciones de diciembre de este año. Ese es un poco letra, pero quería ponerlo aquí completo porque es el artículo 233 de la Constitución de la República Venezolana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice donde habla de la ausencia definitiva del presidente, qué hacer en ese caso. Para efecto de lo que nos interesa, ese es un párrafo de ese artículo grande, y que dice entonces que cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidente de la República durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo. Sobre este artículo, luego del fallecimiento del presidente Chávez el 5 de marzo de este año, apenas 4 días después, el 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones presidenciales para el 14 de abril, cumpliendo con lo dicho en el artículo citado de la Constitución. Se establece un periodo de postulaciones de apenas 2 días. O sea, el anuncio lo hace el Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo, y en ese anuncio dice: mañana y pasado mañana se harán las postulaciones para los candidatos a la elección que se hará el 14 de abril, si contra el país, que es lo que le da sólido soporte a esta fortaleza que yo mencioné. Pero por otra parte, también en la Constitución de 1999, imbuidos en un fenómeno no exclusivamente venezolano, claramente un fenómeno mundial de esto que se ha dado en llamar la antipolítica, en la Constitución de 1999 los partidos son mal vistos, los partidos políticos son mal vistos. Tan mal vistos son que en la Constitución actual nuestra en Venezuela no se habla de partidos políticos. En ninguna parte se habla de qué pasa con los partidos políticos. Se habla de una cosa, un eufemismo que llaman organizaciones con fines políticos. Entonces una cosa ahí como vaga, difusa, que no es propiamente partidos políticos. Y con una consecuencia a este espíritu antipolítico que privó en la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2009, que es que toda forma pública de financiamiento de la política por Constitución está prohibido. Y eso hace de Venezuela un caso único en América Latina, porque en América Latina hay muchas modalidades de financiamiento de la política. Se hacen distinciones entre lo que es el financiamiento propiamente de los partidos políticos, o sea, de lo que podría ser financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, y entre el financiamiento de las campañas electorales para los partidos políticos se habla de lo que es el financiamiento directo, que directamente entregar dinero a los partidos políticos para que hagan sus campañas, o lo que se llama el financiamiento indirecto, que es darle, por ejemplo, espacios en radio y televisión, prestarle auditorio público, qué sé yo, salas, que en otras condiciones habría que alquilar. Esos espacios públicos se prestan a los partidos. Digamos, esos mecanismos indirectos de campaña. Bueno, en Venezuela ninguno de esos está permitido, y es, repito, un caso único en América Latina. Eso hace
por supuesto que no hace que la campaña política y la actividad y el funcionamiento de los partidos políticos sean gratis. Eso siempre cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos, pero los recursos hay que buscarlos en otra parte. Y es en una medida importante el origen de una de las grandes debilidades que tiene el sistema electoral venezolano, que dice, bueno, el uso de los recursos públicos en campañas electorales es absolutamente visible. No hay que argumentarlo demasiado, cualquiera que presencia una campaña política en Venezuela se da cuenta que los recursos públicos son usados de manera ostensible y grotesca en las campañas electorales de parte de todos los actores. Es importante decir esto. O sea, no es solamente el chavismo el que hace eso, sino que los recursos de las gobernaciones y las alcaldías que están en manos de la oposición también hacen uso de recursos públicos para las campañas. Por supuesto, ahí hay una asimetría que no puede dejar de mencionarse, porque los recursos del Estado, del Ejecutivo Central Nacional, son mucho mayores de cualquier alcaldía o gobernación, pero no hay demasiada diferencia ética en el comportamiento de los distintos actores. Y aquí entonces, bueno, lo que decía de la contradicción en el sistema electoral venezolano, yo estuve primero en una organización que se llamó O Electoral, estoy ahora en otra que se llama el Observatorio Electoral Venezolano. Cada vez que hemos hecho una observación, hemos hecho un informe presentando los resultados de nuestra observación, y allí siempre hemos terminado diciendo, porque eso es esta característica donde a lo largo, bueno, primero que todo, proceso electoral no es la jornada del día de las elecciones solamente, sino que es un proceso que obviamente el día de la jornada electoral es su momento estelar, pero es eso, un momento de un proceso, que durante todo el proceso se producen enormes inequidades y digamos, esta cosa no son solo los recursos públicos, todo acto de gobierno se convierte en un acto de campaña electoral, digamos, todas estas condiciones que no deberían ser las condiciones de una campaña electoral efectivamente democrática, en el sentido que podemos interpretar, digamos, las mejores cosas que ocurren en el país, ocultan la mayoría de ellas por la polarización política en que vivimos. Es un sistema electoral que uno podría catalogarlo como contradictorio. Tiene por una parte, contradictorio porque tiene por una parte muy severas debilidades, mientras que tiene por otra parte muy fuertes fortalezas. Y esas dos cosas conviven en un sistema electoral que termina siendo un sistema electoral que permite por una parte, con algunas argumentaciones sustentables, que parte de la oposición, y en estas últimas elecciones de abril claramente el dirigente opositor que resultó derrotado, diciendo que el sistema electoral venezolano es fraudulento, que no reconoce esos resultados electorales, mientras que permite por otra parte a que sectores del mismo poder electoral o del oficialismo digan también con razones que el sistema electoral venezolano es el sistema electoral más fuerte y sólido y creíble del mundo. Y esas dos versiones del asunto corren por la prensa, y repito, cada una con argumentaciones que tienen algún nivel de razón. Un poco la raíz de esto está en la misma constitución de Venezuela actual, la constitución de 1999, una constitución que por una parte dice una cosa que yo creo que es el origen, la continuación, digamos, pero no está exactamente ahí, pero el que dio rango constitucional de la fortaleza del sistema electoral venezolano, que dice que el sistema electoral venezolano debe tender a la mayor automatización posible. Lo dijo Margarita, lo repito Armando, y es una cosa que todos bien sabemos: Venezuela es un país petrolero. Como país petrolero tiene una renta petrolera, y siendo un país petrolero con una elevada renta petrolera, se ha permitido el lujo, porque eso no es repetible en muchas otras partes del mundo,
se ha permitido el lujo de hacer una inversión muy cuantiosa en una estructura tecnológica, en una plataforma tecnológica electoral